Pausa. La historia de la Guerra Cristera es un capítulo profundo en la gran narrativa de México. Fue un tiempo de profunda convicción, inmenso sacrificio, una feroz lucha por la fe. Este conflicto se desató desde 1926 hasta 1929. No fue una disputa política distante. Fue un fuego que ardió en el alma del pueblo mexicano. En el epicentro estuvo Jalisco, colinas ondulantes, pueblos profundamente religiosos, gente resiliente. Entender la cristiada es entender Jalisco. Aquí los ideales del movimiento encontraron su expresión más ferviente y sus defensores más decididos. Pausa. Los orígenes de la Guerra Cristera no se encuentran en el campo de batalla, sino en los pasillos del poder y en el texto de las leyes. La Constitución Mexicana de 1917 contenía varios artículos, específicamente los artículos 5, 24, 27 y 130, que imponían severas restricciones a la Iglesia Católica y a la práctica religiosa. Durante varios años, estas leyes no se aplicaron estrictamente, creando una paz frágil y tensa. Sin embargo, esto cambió drásticamente con la presidencia de Plutarco Elías Calles, un acérrimo anticlericalista que estaba decidido a crear un Estado secular, rompiendo la influencia de la Iglesia en la sociedad mexicana. Él creía que la Iglesia era una fuente de atraso y un enemigo del proyecto revolucionario que él concebía para la nación. En 1926, el presidente Calles decidió actuar con decisión. Promulgó una serie de decretos penales, que llegaron a ser conocidos como la Ley Calles. Estas regulaciones dieron fuerza a los artículos constitucionales, haciéndolos brutalmente efectivos. La ley obligaba al registro de todos los sacerdotes ante el gobierno, una medida vista como un intento de controlarlos. Cerró escuelas religiosas, monasterios, conventos, incautando sus propiedades para el Estado. Se prohibió el culto público fuera de los edificios de las iglesias, y a los sacerdotes se les despojó del derecho a votar, a usar vestimenta clerical en público. Pausa. Con el fracaso de las protestas pacíficas y la continua represión del gobierno, la paciencia de muchos mexicanos religiosos finalmente se agotó. La suspensión de los servicios religiosos fue la gota que derramó el vaso. Para un pueblo cuyas vidas giraban en torno a los sacramentos, bautismo, confesión, misa, matrimonio, el silencio de las iglesias era un tormento insoportable. Levantamientos espontáneos y descoordinados comenzaron a surgir en los estados del centro-oeste, particularmente en Jalisco. Al principio, no eran campañas militares organizadas, sino actos desesperados de desafío. Pequeñas bandas de hombres armados con poco más que viejas herramientas agrícolas, machetes, armas de fuego antiguas se levantaron contra las autoridades locales, gritando su desafiante consigna: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! El movimiento rápidamente ganó impulso, impulsado por un profundo sentido del deber religioso y la creencia de que estaban librando una guerra santa. Los rebeldes fueron conocidos como cristeros por su grito de batalla. Pausa. A medida que la rebelión crecía de levantamientos dispersos a una lucha armada más organizada, requirió liderazgo militar para tener alguna posibilidad contra el Ejército Federal Profesional. La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa asumió la tarea de encontrar un comandante. Encontraron a su hombre en el general Enrique Gorostieta Velarde. Curiosamente, Gorostieta no era un hombre particularmente religioso, era un estratega militar brillante y pragmático. Había sido marginado por el gobierno revolucionario contratado por la Liga, tomó el mando de las fuerzas cristeras y transformó las milicias campesinas en una fuerza de combate formidable. Bajo su mando, comenzaron a lograrse importantes victorias en Jalisco y estados vecinos. Una batalla decisiva tuvo lugar en Tepatitlán. Los cristeros coordinaron ataques, emplearon tácticas de guerrilla contra un enemigo superior. Conocían el terreno íntimamente, las colinas, los cañones, los arroyos. Atacaban las columnas federales en emboscadas repentinas. Luego se desvanecían en el campo protegidos por una población local solidaria. Este estilo frustró a los generales federales, permitió a los cristeros controlar grandes extensiones del Jalisco rural. Pausa. Para la gente común de Jalisco, la Guerra Cristera no fue un conflicto lejano,
sino una realidad ineludible y aterradora que permeaba cada aspecto de sus vidas. El Estado se convirtió en una tierra fracturada, donde la lealtad era cuestión de vida o muerte. En pueblos y aldeas, las familias estaban divididas, algunos miembros apoyando al gobierno, otros uniéndose a la causa cristera. La sospecha era rampante. Un vecino podría ser un informante del gobierno o un colaborador secreto con los rebeldes. El simple acto de asistir a una misa clandestina o proporcionar una comida a un cristero de paso podía resultar en arresto, tortura o ejecución por parte de las tropas federales. El miedo se convirtió en un compañero constante para todos. La existencia diaria era una lucha por la supervivencia. La guerra interrumpió los ciclos agrícolas que sostenían la economía rural de Jalisco. Los campos a menudo se dejaban sin sembrar o eran destruidos durante las campañas militares. Las tropas federales confiscaban ganado y grano. Para 1929, la guerra cristera había llegado a un punto muerto. Los cristeros, bajo el general Gorostieta, controlaban vastas áreas del campo en Jalisco y estados vecinos, pero carecían de artillería pesada y de recursos para capturar las principales ciudades. El ejército federal no podía derrotar decisivamente a los rebeldes, quienes gozaban de amplio apoyo popular y empleaban tácticas de guerrilla muy eficaces. El conflicto agotaba el tesoro nacional y provocaba bochorno internacional para el gobierno mexicano. Ambas partes estaban exhaustas tras 3 años de guerra, y el camino hacia un acuerdo negociado comenzó a abrirse por presiones externas y por presiones internas. La resolución no vino de los campos de batalla de Jalisco, sino de la diplomacia de alto nivel. Estados Unidos, preocupado por la inestabilidad y sus intereses, tuvo un papel clave. El embajador Dwight Morrow facilitó negociaciones secretas. Pausa. La guerra cristera dejó cicatrices profundas y duraderas en el alma de Jalisco y de todo México. Fue un conflicto que costó decenas de miles de vidas y desplazó a incontables más, dejando un legado de amargura y desconfianza entre el pueblo y el Estado que perduraría por generaciones. La brutal represión del gobierno y la percibida traición final de los arreglos crearon una memoria colectiva de injusticia. En los pueblos de los Altos de Jalisco, las historias de los mártires y héroes cristeros se transmitieron de padres a hijos, convirtiéndose en una parte central de la identidad de la región. Esta no era una historia que se encontrara en los libros de texto oficiales, sino una preservada en la tradición familiar, los corridos religiosos, la tranquila reverencia por los caídos. La memoria de la cristiada moldeó profundamente la relación entre la Iglesia y el Estado en México durante el resto del siglo XX. Aunque las leyes no fueron derogadas, surgió un nuevo entendimiento no escrito. El gobierno generalmente se abstendría de una aplicación agresiva de los artículos anticlericales,